Muchas gracias por esta entrevista. Estamos en Princeton, universidad de la que usted es egresado, le está reconociendo sus logros, su carrera, pero viene usted de una reunión muy importante, el primer mandatario de América Latina en visitar la Casa Blanca de Donald Trump. ¿Cómo fue esa reunión? Usted ha hablado de un encuentro cordial. ¿Y estaba Donald Trump al tanto de las declaraciones que usted ha dado sobre el muro, que ha dicho que es un crimen, que se va a oponer y que no está de acuerdo? Sí, me imagino que está al tanto, ¿no? Yo hablé con él hará 15 días, diciéndole, oye, estoy viniendo a Estados Unidos y me gustaría darme un saltito a Washington para conversar. Y me dijo, encantado, vamos a organizarlo. Y en medio de eso, pues cambió el National Security Advisor y tuvimos que trabajar bastante para fijar la hora de la reunión. Pero ha sido una reunión cordial y constructiva. Como dije, demoró casi una hora. Él me recibió en la puerta de la Casa Blanca, tuvimos un momentito privado y después entraron sus principales asesores de la Casa Blanca, el National Security Advisor, que para los latinoamericanos piensan que es un nombre de seguridad, es en realidad la persona que se ocupa de la política extranjera desde la Casa Blanca, ¿no? Es el general McMaster, que además ha estado en el Perú, ha pasado un tiempo en la escuela militar ahí, la conoce muy bien. ¿Y de qué cosa hablamos, no? Hablamos de muchas cosas. Primero, igual que con la llamada que tuve con él hace 15 días, hablamos un poco de qué cosa es América Latina, ¿no? Tenemos que unirnos, trabajar juntos. Yo le había explicado la vez pasada que somos 650 millones de latinoamericanos. Él me preguntó, bueno, ¿y en el Perú cuántos son? 32 millones, más o menos la misma población que Venezuela. ¿Y cómo es tu país? Mira, le dije, es como la costa atlántica de Estados Unidos, la costa del Perú es del mismo largo que eso. Es igual que de Portland, Maine a Miami. Ah, pues un país grande, sí, le dije, es bien grande. Y del otro lado está la Amazonía. Le expliqué los desastres naturales que hemos tenido ahora en estas últimas semanas que se deben al cambio climático, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en eso. Por ahí empezamos, ¿no? Usted se ha pronunciado sobre la situación en Venezuela, el tema de la oposición, el tema de la libertad de expresión. Hace pocos días Venezuela, el gobierno nos sacó del aire y llega hasta Washington en momentos en que el presidente Trump está en un agrio enfrentamiento con la prensa. El viernes no se permitió que medios como CNN o New York Times entraran. El mismo día que usted estaba en la Casa Blanca, a una reunión de prensa de la Casa Blanca, el presidente Trump hace declaraciones muy similares a las que uno puede escuchar, por ejemplo, de líderes de países como Venezuela. ¿Le preocupa eso? ¿Le preocupa la libertad de expresión? ¿Y vio usted eso en Donald Trump? Mire, yo creo en la libertad de expresión. En el Perú tenemos una prensa a veces bien incisiva, pero en fin, yo paso piola ahí y les contesto cortésmente. Y yo creo que esa es la forma de actuar. Pero claro, cada país tiene a su jefe ejecutivo, su presidente, que tiene sus ideas. Yo creo que en el caso de Venezuela, como le expliqué al presidente Trump, tenemos que unirnos los latinoamericanos para respetar la libertad y la democracia. Y como él sabe, y se lo reiteré, hay una crisis humanitaria en ciernes en Venezuela y tenemos que estar preparados, porque puede pasar que muchos venezolanos casi invadan Cúcuta, ya ha pasado, Cúcuta es en Colombia, o vayan en bote a Curazao, que está ahí cerquita, un poco lo que ha pasado en el Mediterráneo, ¿no? Y tenemos que estar listos. Yo le dije, nosotros no tenemos ningún afán de intervenir en otros países, pero la América Latina moderna depende de dos cosas, democracia y desarrollo.
Y si dejamos eso de lado, entonces no vamos a tener futuro. En Perú muchos se preguntan, dicen, el presidente fue a reunirse con Donald Trump, pero dicen, ¿no será que más bien fue a reunirse o a verse con el expresidente Toledo? ¿Se va a ver usted con el expresidente Toledo? ¿Ha conversado con el expresidente Toledo? Y si lo está viendo, ¿qué le dice? No, todo eso es especulación completamente sin ninguna base real. Yo conozco al presidente Toledo, obviamente, he trabajado con él más de 3 años y medio. Pero no hay ninguna reunión planeada, no hay ninguna conversación telefónica. Como lo expliqué a la prensa al salir de la Casa Blanca, esto es un tema que está en manos del Poder Judicial en el Perú y obviamente al final la determinación será también aquí de un juez en Estados Unidos. Uno de sus mensajes aquí en la Universidad de Princeton, usted ha hablado de la necesidad de que América Latina avance y uno de los obstáculos es la corrupción. ¿Cómo se hace cuando está tan arraigada en las costumbres políticas, no solo de Perú, de todos los países de la región? Vemos a través del escándalo de Odebrecht, ¿cómo se cambia esa cultura? En realidad el escándalo es el escándalo del Lavajato, que era una forma en que diversos contratistas, no solo Odebrecht, financiaban al partido de gobierno de ese entonces, ¿no? Ese es el origen del escándalo y en los procesos en Brasil llevados a cabo por jueces muy destacados, empezaron a salir cosas a través de colaboradores eficaces, que es gente que cuenta las cosas para recibir una sentencia menor, ¿no? Pero eso obviamente todo después se tiene que verificar. El caso más sonado es el de Odebrecht, pero no es necesariamente el único, habrá quizás otros. Y esto causa pues un problema, porque en un país como en el Perú había muchos contratos de infraestructura con Odebrecht que se tienen que replantear. Nosotros hemos sacado una legislación para que se reserve parte de los recursos dedicados a eso cuando Odebrecht venda esos proyectos para una eventual multa. Pero eso tendrá que pasar por un proceso judicial. Somos un país de leyes, de repente no tenemos el mejor sistema judicial, pero es un sistema con jueces independientes y tenemos que pasar por ahí, porque si no, esto se puede transformar en algo mucho más preocupante. Perú tiene tratado de libre comercio con Estados Unidos. ¿Cómo fue la conversación con el presidente Trump? ¿Y le sorprendió tener que explicarle al presidente de Estados Unidos cómo es el Perú, su extensión, su importancia, su población? Bueno, yo lo hago con mucho gusto porque yo soy un amante del Perú. Le expliqué, por ejemplo, que yo de chico me crié en Iquitos y me dijo ¿por qué? Bueno, porque mi padre estaba combatiendo la lepra y me preguntó, bueno, ¿y cómo se hace eso? Bueno, se hace primero con las drogas sulfa, que es como una penicilina, pero aislando a los chicos que pueden tener eso de sus padres en su formación y crecimiento, porque si no todo el mundo se contagia. La lepra no se contagia, es la enfermedad de Hansen, es su nombre técnico, no se contagia así con un soplo, tiene que haber una interacción larga, 1, 2, 3 meses, ¿no? Entonces lo que mi padre organizó fue que estos chicos se fueran al leprosorio de San Pablo, ahí les daban una educación y después podían ver a sus padres por un momentito, ¿no? Eso le fascinó, la verdad, ¿no? Y le expliqué pues que, como él sabe además, que el Amazonas nace en el Perú, es la segunda jungla tropical, selva tropical en el mundo, y estamos pues empeñados en un programa de conservación del medio ambiente, como lo expliqué ahora, los bosques no solo amazónicos, sino los bosques de la sierra,
para atraer la lluvia y frenar la desglaciación que tenemos hoy debido al cambio climático. Ya viene la segunda parte de nuestra conversación con el presidente del Perú. La encuentran, la entrevista completa, en nuestras plataformas digitales. Estamos en facebook.com/CNNedusa. También estamos en Twitter, en @CNNedusa, y en nuestro portal en CNN.